Del presidencialismo a la dictadura en México. Segunda parte. Del presidencialismo a la dictadura en México. Acompáñeme a descubrir cómo don Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón, habiendo sido presidente de México por 11 ocasiones, en este último periodo se convirtió en un dictador. Veamos y analicemos las circunstancias que lo condujeron a ejercer el poder de modo dictatorial, es decir, a ejercer el poder ejecutivo, aboliendo, ignorando, usurpando los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Es decir, poniendo a su entera disposición la Constitución, que es la ley suprema de la nación, poniéndola a su entero capricho, convirtiéndose por ello no solo en un dictador, sino en un déspota. Analicemos cómo se desarrolló este proceso en tres momentos cruciales. Primero, Santa Anna como presidente. Segundo, el presidencialismo, ver al presidente como un Mesías, como un Salvador, como un Redentor, como un Todopoderoso por la casi totalidad de la nación. Y tercero, la dictadura o el endiosamiento de sí mismo, al grado de concebirse a sí mismo como su Alteza Serenísima. Ya solo le faltaba llamarse a sí mismo Su Majestad. En este último periodo presidencial, que abarcó solamente de abril de 1853 a agosto de 1855, es decir, un periodo tan corto, el presidente se transformó despóticamente en un dictador. Creo que cuando la Nueva España conquistó su independencia el 27 de septiembre de 1821 y dio origen a una nueva nación, esta se vio en la necesidad de saber qué hacer con su nueva condición de libertad. Ella emanó como un producto extraño, como una amalgama cultural prematura, principalmente formada por las culturas autóctonas de cada región, sí, pero en cuanto a lo social, la política, la economía y otros aspectos, directamente de España. Nació sabiéndose poseedora de los vastos territorios e innumerables recursos humanos, religiosos y culturales que durante 3 siglos le dieron unidad a toda esta territorialidad. Primeramente, como es por todos sabido, con la ayuda del ejército trigarante, don Agustín de Iturbide conquistó la libertad y podemos decir que México nace configurándose conforme a los postulados en el Plan de Iguala y a los pactos en los tratados de Córdoba. México nace como una nación independiente, aspirando a ser gobernada por lo que en su tiempo será llamado una monarquía moderada constitucionalmente. Es decir, gobernada por un rey, por un emperador, por un monarca, pero subordinada a una constitución, obediente a reglas muy claras. Se llamará al rey de España Fernando VII o alguno de sus familiares a que se conviertan en el emperador de México. Cuando le preguntaron a Fernando VII, él y su familia dieron como respuesta un rotundo no, no. Ante esa rotunda negativa, los mexicanos de aquel entonces decidieron darle la forma imperial con don Agustín de Iturbide a la cabeza
quien fue coronado y se desempeñó como emperador de México desde el 22 de mayo de 1822 hasta el 19 de marzo de 1823, cuando abdicó y se embarcó hacia Italia. Entonces, el Congreso asumió todas sus funciones de gobierno. Empecemos por decir brevemente que Antonio López de Santana nació en Jalapa, Veracruz, en la entonces Nueva España, el 21 de febrero de 1794. A los 16 años de edad, concretamente, el 6 de julio de 1810, consiguió entrar en el ejército real de la Nueva España. Inició, pues, como cadete en el regimiento de infantería fijo de Veracruz. En 1811, su regimiento fue convocado para sofocar el movimiento insurgente iniciado por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla el año anterior, en el pueblo de la Virgen de los Dolores en Guanajuato. Las primeras experiencias militares de Santana se desarrollaron en la provincia de Nuevo Santander, lo que corresponde hoy a Nuevo León, Tamaulipas y la parte sur de Texas. El 24 de febrero de 1821, don Agustín de Iturbide proclama el documento conocido como el Plan de Iguala o Plan de Independencia de la América Septentrional. Este documento político patrocinado en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el cual se declara la Nueva España como país soberano e independiente. Santana se olvida de su fidelidad al ejército leal a España, es decir, al ejército realista, y se adhiere al ejército trigarante. Con esta nueva adhesión, inicia políticamente su carrera en el México imperial naciente. Recordemos que en 1821 es el año en que el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide dio a luz a la independencia de la Nueva España, que será el México independiente, con un gobierno imperialista, el primer imperio mexicano. Antonio López de Santana se verá entonces involucrado en una larga serie de corrientes ideológicas, pero en honor a la verdad, él era un practicista, era militar, acostumbrado a la autoridad férrea, no seguidor de ideas, sino de un funcional práctico en cada momento. Ya vimos cómo, previo a su coqueteo al ejército trigarante de Agustín de Iturbide, Santana poco antes había sido enviado por el gobierno virreinal a dar auxilio a la ciudad de Orizaba, que estaba sitiada por los rebeldes. Los derrotó y fue condecorado por el virrey, ascendiéndolo a teniente coronel. Esto le valió ser nombrado comandante del puerto de San Juan de Ulúa, que se convirtió en el último reducto. Volviendo sobre el tema, su estrategia política para obtener apoyos personales se unió a Iturbide el 25 de marzo. Santana y los militares estaban de acuerdo con la independencia, pero no aceptaban que el gobierno fuera oligárquico, pues ellos aspiraban a ejercer plenamente el poder. La Suprema Junta Provisional Gubernativa pidió una sola cámara, sin separación de clases ni representación proporcional, y por medio de elección indirecta. De esta manera se conformó tanto por abogado como por miembros del clero bajo medio, aristócratas, además de varias élites. Luego de que Iturbide firmó los tratados de Córdoba, en los que México se declaró independiente, empezó la polarización de políticos y militares mexicanos. Habían nombrado ya un primer Congreso Constituyente, representantes monárquicos, borbonistas, iturbidistas, así como republicanos. Iturbide fue coronado emperador en la Catedral de México gracias a la presión de las masas y al Congreso Constituyente, quienes la noche del 18 de mayo de 1822 pidieron la corona para él, proclamándolo como Agustín I. El Congreso instituyó pues la monarquía como nueva forma de Estado. Los republicanos no tardaron en querer hacerse del poder y en Michoacán se empezó
a fraguar un complot para formar un gobierno republicano, entre los que había que destacar a Fray Servando Teresa de Mier y a Carlos María de Bustamante. Iturbide disolvió el Congreso el 31 de octubre por desobediencia, conjuras y falta de servicio a la nación. En su lugar designó a 45 diputados que consideró adecuados. Santana reapareció en la vida pública, emitió el Plan de Veracruz y poco tiempo después el Plan de Casamata, declarado ilegal la elección del emperador, pronunciándose a favor de los republicanos. Los borbonistas también se unieron al levantamiento. El general José Antonio de Echevarri, quien fue designado por combatir la rebelión en Jalapa, también decidió unirse en contra del imperio. Iturbide solo fue apoyado por el clero y decidió abdicar. Desterrado Iturbide en 1823 y restaurado el Congreso, comenzaron las pugnas entre los centralistas federalistas y a los que Santana se unió de inmediato. Estos tiempos de río revuelto ayudaron a Santana en su ascenso. Los levantamientos de 1827 le dieron la posibilidad de ponerse del lado del gobierno y, a pesar de sus asuntos familiares, Santana llegaría a obtener el gobierno de Veracruz. Durante esta época habrán innumerables guerras civiles. Santana inició su propio levantamiento y de verdad que los recursos con los que contaba lo apoyaron su familia y muchos simpatizantes. Cuando Vicente Guerrero fue nombrado presidente, Santana tomó las riendas del Ejército Nacional. En 1829, una expedición española desembarcó en Tampico, comandada por el brigadier Isidro Barreras, que tenía por objeto la reconquista de México. Fue derrotado por Santana, que desde entonces fue conocido como el héroe de Tampico. Estos hechos acaecidos condujeron a Antonio López de Santana a por fin alcanzar en 1833 la presidencia de México. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.